Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a esta entrevista internacional. Hoy, por supuesto, marcado con el tema de la Haya y el litigio entre Chile y Perú, pero ahora le vamos a dar un giro. Más allá de los alegatos, lo que ocurrió esta semana, alegatos peruanos primero y chilenos posteriormente, queremos hablar un poco de lo social y cómo se ha desarrollado y por qué son estas demandas, cómo son los sentimientos de los países. Para eso estamos con una experta, se llama Paz Milet, es analista internacional de la Universidad de Chile. Bienvenida a CNN Chile. Muchas gracias. Bueno, vamos a partir desde el comienzo. ¿Por qué cree usted que se produce esta demanda? No quiero que me responda, bueno, por el tema limítrofe, por el tema del mar, sino desde un punto de vista social, político. ¿Estaban dadas las condiciones para que pudiéramos llevar a cabo los problemas? ¿Por qué se demanda en La Haya y por qué estamos esta semana en La Haya? Bueno, básicamente entre Chile y Perú hay una herencia histórica que no ha logrado superarse. Y cuando uno habla de una herencia histórica, habitualmente dicen la guerra del Pacífico. Pero uno ve que antes de la guerra hay una situación muy tensa de tensión y distensión entre ambos países. Y después ya en el periodo de la guerra se consolidan una serie de temas que los peruanos le hacen muy difícil dar por terminado el posconflicto. O sea, si uno ve permanentemente están demandando, por ejemplo, el tema ahora es la delimitación marítima, pero es la devolución de trofeos de guerra. Hay un sentimiento de Perú, por ejemplo, que las cláusulas del Tratado del 1929 que se resolvieron con el acta de ejecución de 1999 no están bien resueltas porque se hizo muy apresuradamente y no se consultó a Tacna. Y tiene que ver con la mentalidad del peruano también, histórica, desde la guerra del Pacífico hacia adelante, digamos. Vargas Llosa creo que lo decía, que el peruano tenía una especie de deuda pendiente con Chile que ahora podía ir quedando saldada. ¿Será también así? Sí, bueno, hay historiadores peruanos que dicen es a partir de los chilenos que nosotros somos peruanos. O sea, como Nelson Manrique. Entonces, eso es lo interesante. La guerra del Pacífico es el prisma a partir del que muchos peruanos ven la realidad. Y el hecho de haber sido vencidos e invadidos, porque es un tema que no habitualmente se considera. Nosotros invadimos Perú, estuvimos ahí, claro, y de alguna manera eso rescata una idea que es permanente en el pueblo peruano, que dicen, bueno, hay un componente muy importante en nuestro país que no se siente peruano. ¿Y ese pueblo peruano que me dice usted es homogéneo? Porque usted me dice el pueblo peruano, no toda la gente pensará igual, por supuesto. En gran medida, incluso, hay un cuestionamiento a la misma conformación de nación del Perú. Uno ve que analistas, actualmente, se acaba de hacer hace 2 años un evento en Salamanca, España, que el gran tema era la conformación de la nación peruana. Y hay un analista que... Se refiere a la identidad en este caso. La identidad, y que dice, bueno, a lo largo de la historia ha sido muy difícil conformarnos como una sola identidad. Y hay otras personas que dicen, bueno, nosotros perdimos la guerra porque había un componente de las tropas que no se sentía peruano y no estaba dispuesto a perder la vida por ese sentimiento. Eso se mantiene y eso resucita en la noción de los chilenos. Entonces, son los chilenos los que vencieron el conflicto, los que no invadieron, y lo que para algún sector peruano tiene esta lógica de expansionismo. Pero fíjense, estar con un problema del siglo XIX, ¿no será medio trasnochado? No sé qué opina usted. Es que no ha logrado superarse, porque mire, en el caso de Chile-Perú uno ve claramente que hay 2 herencias. Dos temas, 2 agendas. Una, la económica, que uno ve que funciona con piloto automático, se han incrementado las inversiones. Y ahora del caso del Perú hacia Chile. Pero hay una herencia histórica que no ha logrado avanzarse, no se han dado señales sustantivas en ese tema por parte de ninguno de los 2 países. Entonces, por eso es que permanece esta noción de la herencia del pasado que está enquistada y que como está desde la escolaridad, ¿no es cierto?, en la cultura peruana. Oiga, y si esta herencia es tan fuerte, ¿por qué no salió en la fase oral de La Haya? Se especulaba que podía salir una alusión a la guerra del Pacífico o un supuesto carácter expansionista o militar de Chile dentro de la región. No salió finalmente en la fase oral, podría salir la próxima semana quizás. Claro, pero no ha salido porque básicamente el tiempo con el que cuentan es bastante corto. Estaba en la memoria. Estaba en la memoria escrita, pero la verdad es que con el tiempo tan corto se priorizó, ¿no es cierto?, el tema de concentrarse en la defensa, porque además la Corte tampoco estaba muy interesada en... Eso le iba a decir, a estos señores de la Corte que vemos ahí en pantalla, ¿les interesará la historia para juzgar? En este caso, por supuesto que no estoy hablando de la historia marítima, de los tratados, que ahí sí, por supuesto, pero la historia de guerras, de conflictos... buscan argumentos mucho más concretos, y la historia la tienen en la memoria y la tienen para estudiar todo este tiempo como un argumento, pero lo que le interesa es la argumentación concreta. Fíjese que se han dicho muchas veces que este es el último punto de conflicto, pero para usar esto se ha dicho en los 90, se ha dicho en los 80, para que va a ocurrir algo para que sea el último problema que tenemos, lo solucionamos y ahora somos todos amigos y no tenemos nada pendiente. Nuevamente se dice, sabe que La Haya y el límite marítimo es lo último que existe entre Chile y Perú. ¿Es lo último?
Bueno, yo creo que nadie puede decir fielmente que va a ser lo último. Hay un compromiso desde que se ha planteado desde el gobierno peruano en decir que no, efectivamente esto va a ser lo último. Pero los lo han dicho los dos presidentes, han sido sumamente enfáticos en eso. Pero el que pudiera efectuar algún tipo de demanda y que de algún modo la planteó ahora es Perú. Y ha dicho Ollanta-Humala que esto va a ser lo último. Pero los vaivenes de las políticas son tales que uno nunca tiene la seguridad que efectivamente sea lo último. Y más allá de lo que ocurra políticamente o judicialmente, en este caso en La Haya, ¿cree que esto va a ser un antes y un después en términos de relaciones sea el resultado que sea, de sacar un revanchismo quizás por una parte o de buenas relaciones por otra parte, por la que sea, digamos? ¿Puede ser esto un punto de inflexión para decir de aquí en adelante nos vamos a ir de otra forma? Yo creo que eso depende de la voluntad política de los gobiernos y de cómo se asuma este tema de La Haya. De la educación también depende mucho, de cómo a ellos, a los chilenos, a los peruanos se les enseña el conflicto también, ¿no? Sí, pero en este momento, coyunturalmente, de no tensar excesivamente la situación. O sea, efectivamente, uno sabe que este periodo de los alegatos va a aumentar la tensión, pero que a futuro los dos países trabajen porque eso cambie. ¿Y cómo lo hemos hecho en esto de tensar la situación? Yo creo que ha habido voluntad de ambos países en ese sentido. Hay algunos medios que sin duda han salido y algunas declaraciones, pero hay señales de ambos países, por ejemplo, en noticias que han salido en Perú y que había la voluntad del gobierno peruano de bajar el tono de las noticias, en hacer declaraciones. Por supuesto que cada cierto tiempo sale alguien a hacer una declaración que puede salir de contexto, pero creo que ha habido la voluntad. Y más allá del tema coyuntural, creo que lo central, si puede constituirse en un hito, es trabajar en el post-La Haya. Tiene el ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurrió en Colombia y Nicaragua, donde precisamente las relaciones no fueron buenas, o no son buenas después. Se generó un sentimiento contrario, quizás, por parte principalmente de Colombia, hacia Nicaragua. Pero es que en ese caso, si uno ve la reacción inmediata, fue excesiva. O sea, fue una muy rápida reacción por parte del presidente colombiano diciendo que no se iba a acatar. Sí, y que iba a buscar un mecanismo de desconocer el fallo, etcétera. Entonces, bueno, el tema no es solamente el trabajar, los gobiernos no solamente tienen que trabajar el ahora, tienen que trabajar el momento entre los alegatos y el fallo en mantener calma y moderada la situación, y después en el momento del fallo las reacciones, porque aquí no se puede tener, por ejemplo, señales muy excesivas con el vencido en el fallo, ¿no es cierto? Claro, que puedan ni el generar vencedor ni el vencido pueden tener señales muy excesivas. Exacto. Que finalmente fueran generar un clima de tensión mucho más alto. Nosotros tenemos una agenda muy nutrida y no podemos generar una discrepancia muy fuerte. Bueno, para eso faltan 6-7 meses para el fallo. Claro, se espera. Paz Milet, muchas gracias por estar en CNN Chile con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y usted siga en sintonía CNN Chile, por supuesto. Más información durante todo este fin de semana.